Y en el reino como de Dios se vale llorar, se vale reconocer nuestras debilidades, se vale reconocer que a veces somos pobres, se vale que espiritualmente tenemos muchas faltas, se vale reconocer eso, se vale como pasarla mal a veces, se vale romperse en mil pedazos, y entonces ahí descubrimos quiénes somos, cuál es el lugar en el mundo que Dios nos tiene, ¿verdad? Así. Y cómo Dios de ahí nos levanta y nos dice realmente quiénes somos, y no nuestro alrededor, esas voces alrededor. Pues muy buenas tardes, bienvenidos al episodio número 5 de su podcast, el podcast de todos, ¿verdad? Subitus. Entonces, qué buena onda, ya estamos en el episodio número 5 y hoy está aquí conmigo, un poco temblorino, un poco nervioso, no sé por qué, mi buen amigo Gerardo. Qué chido que ya estás acá, mano. Para los cuates, el Piner. Así ¿No? es. ¿Qué onda, Gerardo? ¿Cómo estás, mano? Pues bien. Aquí un saludo a todos los que estén viendo en este momento. Gracias por la invitación y pues está muy interesante los temas que vamos a ir abordando. Creo que son interesantes y a la vez son algo difíciles de generar, pero bueno, ahí vamos a ir echándole. Ahí está, sí, porque hoy además estamos iniciando esto, estamos como probando cómo puede funcionar una serie de episodios, una miniserie, ¿no? Tipo Netflix, en donde vamos a estar viendo varios episodios donde estemos reflexionando sobre un mismo rollo, ¿no? Y entonces esta serie ya estará apareciendo aquí en el título del episodio el nombre, que es Propuestas para un Reino. Entonces me late mucho, el título ya deja como mucho un poquito de qué se va a tratar. Pero la idea es eso, que estemos como pensando mucho cómo es nuestro estar en el mundo, cómo te colocas en el mundo, si estás bajo principios que son propios del cielo, mano, o si estás moviéndote en el mundo bajo principios que están a tu alrededor, que pertenecen al mundo y mira, en una ocasión lo explicaba un poquito, intentaba explicar este rollo cuando nos referimos al mundo, que a veces hay como cierto rechazo, ¿no? En el rollo o en el ambiente como cristiano, decir el mundo es como, es lo peor que puede haber, es lo malo, es el pecado y demás. Pues es un rollo más bien como un ambiente espiritual que quiere separarte de Dios. Entonces, sí, hay principios del mundo que quieren como establecer cómo debes pararte aquí, o hay principios también que vienen del cielo. Entonces esa es la idea, que estemos como un poco redefiniendo cosas desde el texto bíblico. Y hoy traemos como un tema interesante. Hoy es el primero de estos episodios sobre la serie. Y bueno, el rollo es un poco estar hablando sobre esta posible dicotomía entre lo público y lo privado, entre ser el primero o ser el segundo, entre brillar o estar tras bambalinas, ¿no? Que a veces creo que es un tema interesante. ¿Cómo ves el título? ¿Cómo ves el tema, mi queridísimo Jerry? Sí es, como te decía hace rato, es algo pues fuerte, ¿no? Porque no siempre nos damos a notar en que estamos en la primer posición, no somos la pieza elemental de algo que esté pasando, pero yo creo que a Dios no le importa eso, ¿no? A Dios no le importa si eres el primero o el último, todos tenemos el mismo valor y muchas veces el primero tiene el éxito gracias al segundo y el tercero. Entonces yo creo que cualquier elemento desde el primero hasta el último tiene como que la misma importancia y Dios nos hace notar esa misma importancia. Ok, muy bien, sí es por ahí como el rollo totalmente, pero déjame platicar un poquito, hablar un poquito primero, o que platiquemos un poquito sobre esta diferencia o posibles diferencias que hay entre un rollo público o rollos como privados, ¿no? Y a veces lo público, creo que si tratamos como de definirlo de una forma muy simple, es como aquello que no pertenece como a nadie, o que está ahí como disponible, accesible para todos, ¿no? Como, no sé, cuando pensamos en lo público, pensamos en espacios, pensamos en un parque, pensamos en un centro comercial. Ese es un espacio mucha público, no le pertenece a alguien, ¿no? Y la parte como privada es más bien como un rollo personal, particular, cosas que, no sé, no es lo mismo decir el centro comercial que decir mi casa o mi carro o mi ropa, ¿no? Esto es como mucho más personal, pero quiero referirlo un poco más a nuestra vida.
a veces no se te hace que cuando decimos vida pública o vida privada, pareciera que hay en nosotros dos tipos de personas. Sí, una persona que está ahí en las cuestiones como privadas o íntimas, es una manera de ser, y otro el tipo que se presenta delante de muchas personas, ¿no? Sí. Pasa muy seguido, o sea, creo que yo... ¿Cómo vives esta parte? ¿Cómo piensas esto? Sí es como algo muy difícil, como a veces, dependiendo como el círculo que te estés desenvolviendo, hay veces que hay gente que prefieren actuar de otra forma para agradar al mismo círculo, que realmente ser tú, que realmente ser lo que eres, ¿no? Y muchas veces haces tú que te acepten las personas de otra forma cuando pues realmente no eres esa persona. Entonces ahí es cuando empiezas como que a invadir espacios que no te corresponden, como que a tener personalidades que no tienes, y ahí está canijo, porque ahí es donde viene la lucha. Sí, está interesante como el fenómeno, ¿no? Porque sí, yo en mi vida privada o en mi vida como más íntima, más personal, pues yo ahí está, o ahí cabe hablar de mis sueños o de mis temores, de amores y de desamores y de odios y de cuantas cosas, ¿no? Pero muy personales. Ahora, lo que sucede es cuando todo eso se empieza a exteriorizar, cuando todo eso se manifiesta en mi vida delante de otras personas, entonces ya desarrollo como ciertos hábitos, ciertos rasgos, cierto comportamiento, ¿no? Como que se está exteriorizando como esa parte privada de mi vida cuando estoy delante de otros. Entonces es muy muy interesante decir lo que sucede. Ahora, no necesariamente voy a decir está mal que tú eres de una manera en tu casa y eres de otra manera fuera de tu casa, ¿no? Creo que a veces es como de acuerdo al contexto, de acuerdo al momento, lo que estás viviendo. Porque también pasa, son parte como de las incongruencias, yo creo que de ser humanos o de ser personas. O sea, yo me acuerdo mucho, no sé, piensa en el rollo de la secundaria, man. O sea, cuando querías ligar o conquistar a esa chica que sacaba siempre 10 y tú eras medio maleta para las clases, tu recurso era aventar el chiste o aventar la bobada en medio de la clase y hacerla reír, y ahí conectabas. Y a lo mejor ya en tu casa eras un tipo serio, amargado, enojado y que te sentías miserable porque no podías conquistar a la chica, ¿no? Pero afuera decían, no manches, este tipo es súper divertido, es la onda, el relajo, pero en tu casa a lo mejor la cosa era triste porque ahí pensabas, nomás no me hace caso, ¿no? Entonces hay estos fenómenos entre lo público y lo privado, y también algo que me parece interesante y un poco ya lo estás ahí como mencionando, el rollo de que como a veces la sociedad va como ahogando, va apagando las partes privadas, ¿no? O sea, no eres como, no sé, lo particular, tu persona, tus inquietudes muy personales, ya en un espacio social, en un grupo social, como que se apagan, como que se ahogan, como que se quieren frenar, como que, hey, aquí no es momento de estar presentando todos tus temores, aquí tienes que moverte en este círculo y hacer lo que te toca hacer y caminar y avanzar y avanzar y avanzar, no tienes tiempo de estar pensando como en particularidades, ¿no? Sí, es como lo que te hace obligarte a sacar ese yo que no eres yo, ¿no? O sea, ese que no eres tú, y empiezas a abordar como que esas acciones las cuales la misma situación te hacen como que orillar a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Pero yo pienso que bueno, si lo ponemos como en contexto más espiritual y eso, yo creo que eso es parte de irnos fortaleciendo espiritualmente, ¿no? Tratar de no ser quien no eres y brillar con lo que realmente eres, ¿no? Eso es muy interesante. Yo creo que lo complicado de este asunto está en que vivimos en un mundo en donde redes sociales tienen una no sé, un valor súper especial o un lugar bien importante en la vida de todas las personas. Uh-huh. Entonces, nuestra presencia en el mundo parece que está muy determinada por cómo sea tu perfil en redes sociales, ¿no? O sea, incluso en redes sociales decimos, vamos a hacer una publicación, voy a poner parte de mi esencia, de mi vida, de lo que soy en privado, lo tengo que expresar de manera pública en redes sociales, pero tengo que conectar, hay como una presión por conectar como hay en redes sociales, y digo, redes sociales es como de repente rompe como nuestras relaciones sociales reales y las convierte en relaciones virtuales, ¿no? Y entonces ahí es donde está mucho sucediendo como esto.
esta diferencia entre una vida pública y una vida privada, y me late que dices, pues vamos a entrarle como al rollo de lo espiritual, vamos a entrarle al rollo de qué onda con cómo maneja esto el texto bíblico, y digo, no vamos a manejarlo todo en su totalidad, pero sí vamos a recuperar, o quisiera que recuperáramos una parte o un personaje que es fundamental en el texto bíblico y que creo que como que da algunos elementos para estar pensando un poquito más respecto a esto. Y es el buen Jacob, nieto de Abraham, hijo de Isaac, ¿verdad? Aquel que después pasó de ser Jacob a ser Israel. Entonces, está ahí en el libro de Génesis la vida de Jacob, pero me parece muy, muy ad hoc respecto a lo que estamos hablando, porque nace que tiene un hermano gemelo, ¿no? Parecido, muy parecido. Y el rollo es que él no es el que nace primero, sino es Esaú, ¿verdad? Es su hermano el que nace primero. Y entonces Jacob viene bien agarrado, machín, del pie de Esaú. Y desde el vientre de su madre dicen que ya había como esta pelea y esta onda, como esta bronca entre ellos. Y ya una vez que nacen, hay esta diferencia entre Esaú, el ser cazador, el salir, el estar allá afuera, matando a esas bestias, esos animales, trayendo lo que se necesita para comer, y seguramente la banda le aplaudía, la gente alrededor decía, hey, Esaú eres el mejor cazando, ¿no? Wow, ¿has visto a Esaú como caza? Y Jacob, piensas en Jacob y dices, bueno, el vato se quedaba en casa, cocinaba con mamá, ¿no? Estaba haciendo los quehaceres, sí, más una vida como más privada, más en lo íntimo, más no tan brillosa, y tal vez la de Esaú un poquito sí en ese momento, ¿no? Y ocurren ciertos fenómenos. ¿Cómo vas bien? ¿Cómo ves esa parte? Sí, no, es muy difícil, ¿no? Digo, él empezó como que con una idea equivocada, ¿no? Porque realmente nosotros sabemos el diseño que Dios tiene para nuestras vidas, ¿no? Pero él en la circunstancia en la que desde el momento en que nació, él se sintió como el segundo, el secundario, el que no tiene ninguna importancia, ¿no? Pero realmente Dios tenía ese propósito para él, ¿no? Obviamente su hermano, él tenía pues los propósitos que eran pues ser el rudo, ¿no? Como de la familia, como el sustentable, el que salía y regresaba. Pero yo creo que él tenía como que esa privacidad de estar conviviendo, primero que nada, en su casa con su madre, disfrutando ese momento, porque muchas veces no tenemos como que ese tiempo de vivirlo, y tenía como ese privilegio, ¿no? De poder estar en su casa, disfrutando de sus padres, conociendo de Dios, y llevando como que esa directriz de ser humilde. Y olvidándose, pero muy en el fondo él tenía como que esa espinita, ¿no? Esa espinita así de decir, ¿por qué yo no soy el primero? ¿Por qué a mí no me dicen que hago bien las cosas? Y es ahí cuando, tal vez cuando no eres a lo mejor un cristiano que estás muy metido en la Biblia, yo creo que llega como que a confundirte, ¿no? Y decir, ¿por qué Dios hace eso, no? ¿Por qué no, o sea, hacer siempre los personajes principales los primeritos que van a sonar, ¿no? Y vemos muchas, y creo que no es el único personaje que vemos en la Biblia que son así como los segundos, como que el peor, como que el que más pecó y todo. Vemos muchos casos de esos en la Biblia, y sí te saca de onda, ¿no? A veces cuando no llegas a comprender bien lo que es el reino, lo que es la tierra, a veces te confundes, ¿no? Y te clavas tanto en lo que estás viviendo en tu casa, en tu vida personal, que es ser el primero, ser el mejor, ser el que mejor resultados da en un trabajo, ser el que más rápido corre, ser el que tiene mejor coche. Todo eso hace que tu vida espiritual como que se apague, que fue lo que pasó en ese momento, ¿no? Sí, es como, no sé si sea como muy inherente como al hombre el buscar ser el primero, el buscar como ganar, el querer ser como el más importante, ¿no? Pero vemos, por ejemplo, en el caso de Jacob, vemos como a lo que está dispuesto a hacer con tal de ser mencionado como el número uno o el primero, o recibir la bendición, ¿no? Una bendición mucho más grande que la de su hermano. Entonces él está dispuesto a hacer como cierta estrategia, o trazar una ruta propia para, aunque esté medio chuecón, pero ganarse como ese lugar. Entonces eso creo que en nuestra realidad es un rollo
que pasa muy seguido. O sea, a veces hay oportunidad de tener un mejor puesto de trabajo, pero dentro de esta onda existe también la posibilidad de que puedas lastimar a alguien, o que tengas que pasar por encima de alguien, o que tengas que hacer algo que atenta contra tus principios o contra tu dignidad o tu idea de lo correcto, tu ética. Pero tú pones ahí en la balanza y dices, hey, prefiero ese puesto y estoy dispuesto a sacrificar como algo de mi vida personal, incluso privada, amistades y todo. De mis principios. Estoy dispuesto a romper eso, a ahogar un poquito eso con tal de brillar y de tener un mejor puesto. Entonces ese es un rollo incluso como hasta ético que creo que es importante recuperarlo en este momento. Y es el caso de Jacob, es lo que está sucediendo con él, ¿no? Sí. Y bueno, hay después ya una serie de eventos en su vida donde va como, después le van cayendo como 20, pero también ocurre en que tiene que sufrir, tiene que pasar procesos y demás para encontrarse como con su lugar, para encontrar su propio nombre, para ver quién es él en el mundo, cuál es la posición, cuál es el lugar que debe de tomar, cómo debe colocarse en el mundo. Entonces yo creo que un poco esto lo que nos da a pensar es en que, y digo, quisiera como invitar a las personas que estén viendo esto a la reflexión o acercarse o agregarse a la conversación en el asunto de que hay principios que rigen tu vida. Hay ideas que tú tienes de lo que está bien, de lo que está mal, de lo que está bueno, no sé, de cosas que valen la pena, por las que vale la pena entregar incluso hasta la vida. Y tú tienes ya una idea clara respecto a eso, pero hay rollos que vienen de parte de Dios, hay principios que vienen de parte de Dios, hay conceptos, hay ideas que vienen de parte de Dios, que vienen avanzando como un reino que va avanzando en nuestro mundo, en donde tal vez choca con lo que te propone. Es lo contrario, ¿no? Sí, porque como un poco ya estabas adelantando hace ratito, el rollo de que a veces menos es más en el reino de los cielos, el más pequeño a veces es el más grande, Así ¿no? Es. No necesariamente es como el más famoso, el más, como una realidad que se te está proponiendo ahorita, de ser el viral o de ser el número uno, de tener más seguidores y ese tipo de cosas, ¿no? Creo que Dios te está proponiendo algo diferente y un poquito por ahí vamos. Entonces, ¿cuáles son esas cosas, Gerardo? ¿Cuáles serían como esos elementos, esos principios que Dios está proponiendo? Pues yo creo que tendríamos que empezar como a analizar bien realmente qué es lo que Dios quiere en nuestras vidas, porque tenemos que bajar como que la guardia y tratar de decir, enséñame. Bueno, a mí en mi caso, en lo personal, yo les quiero contar que a veces me pasa, ¿no? Y bajo como que la guardia, bajo así como que no sé cómo explicarte, es como si estuvieras eufórico y de repente dices, ¿sabes qué? Me voy a tranquilizar un poco y voy a pensar qué es lo que me está pasando, ¿no? Y ahí es cuando empiezas como a analizar el cómo es que Dios te va poniendo las cosas. Y bien lo dices, ¿no? A veces las bendiciones que Dios te puede dar no son las mejores. O humanamente tú puedes decir, es que no me está yendo bien, ¿no? Pero realmente la bendición está entrando en tu vida. Puede que te cueste un poco de trabajo porque pues tú lo estás viendo más como carnal, más como más hombre, más humano, más, no lo estás viendo más como algo que te está destellando desde el cielo diciéndote, esta es una señal porque algo va a pasar en tu vida. Y a veces nos desviamos, ¿no? Espiritualmente te desvías como a pensar en qué es lo que realmente Dios quiere, ¿no? Y tú a fuerzas quieres el éxito, tú a fuerzas quieres ser el primero, ser el único, levantar la mano, que te vean. Pero a veces yo creo que cuando pasa eso es cuando nosotros debemos como que bajar el balón, como te digo, como relajar un poco y asimilar lo que está pasando y recibirlo, porque al final hay veces que aprendes más de un error que de un acierto. Siempre lo he dicho, ¿no? A veces haces 10 cosas bien y haces una cosa mal, y esa cosa mal, si no la analizas, te frustras, y luego lo que ya hiciste bien terminas haciéndolo mal otra vez y entras en un... Pero cuando te relajas y te calmas y dices, bueno, a lo mejor me salió mal porque no soy apto para esa actividad, no soy apto para hacer eso. Y es cuando Dios te empieza a dar como que esas señales, ¿no? Te empieza como que a poner en los lugares en los que a lo mejor te vas a sentir incómodo, pero vas a recibir más, ¿no? Sí, yo creo que podemos ir ya como aterrizando este rollo, ir como cerrando el asunto en algo
me quedo con algo que mencionas muy muy padre, que es como a veces tenemos que frenarnos, a veces tenemos que bajar la guardia y a veces se vale como rompernos en mil pedazos para ser como otra vez como construidos, ¿no? Sí. Y eso, para que eso suceda, tendríamos que considerar nuestra particularidad o nuestras individualidades también, que son las cosas que a mí me dan miedo, las cosas que a mí me hacen irme para abajo, que es lo que me deprime. Y en el reino como de Dios se vale llorar, ¿no? Se vale, incluso dice como hay algo especial para los que lloran, ¿no? Se vale reconocer nuestras debilidades, se vale reconocer que a veces somos pobres, se vale que espiritualmente tenemos muchas faltas, se vale reconocer eso. Se vale como pasarla mal a veces, se vale romperse en mil pedazos y entonces ahí descubrimos quiénes somos, cuál es el lugar en el mundo que Dios nos tiene, ¿verdad? Así. Y cómo Dios de ahí nos levanta y nos dice realmente quiénes somos y no nuestro alrededor, esas voces alrededor. Justo lo que pasa con Jacob. Hay un momento en el que tiene como este encuentro con Dios y él termina reconociendo quién es, ¿no? Que durante toda su vida ha estado engañando, ha sido un engañador, como su nombre puede significarse. Ha estado haciendo trucos y estrategias y planes de acción para lograr como alguna cosa ser para visto. Él, para tener un lugar en el mundo, para hacer algo especial, todo lo que ha tenido que hacer y ahora es como que Dios olvida lo que tienes que hacer y quiero que te concentres en lo que eres, ¿no? Y Dios va agregando un montón de elementos importantes respecto a quién eres, a tu identidad, a tu esencia, y que sobre todo eres parte también de este reino que está avanzando. Entonces, qué buena onda. Y yo quisiera un poco otra vez lanzar esto hacia las personas que nos están viendo. Tal vez si alguien ahorita está como muy, no sé, angustiado con la presión encima por un montón de cosas que tiene que hacer, ¿no? Por todo el asunto de las presiones que caen sobre él, sobre todo en jóvenes, creo yo, porque no tienes suficientes seguidores o porque no tienes suficientes likes o porque no tienes esa estrellita en la frente, ese reconocimiento por lo que estás haciendo. Quiero invitarte también a considerar tu vida privada y también invitarte a considerar lo que Dios te está proponiendo, los valores que Dios está agregando a tu vida. Entonces, ese es el rollo. ¿Cómo podemos ir concluyendo, mi querido Gerardo? Pues yo creo charla? Que, yo me dirijo como a las personas que nos están viendo. Esperemos que estos temas lleguen profundo. A veces es un poco incómodo aceptar nuestros errores y aceptar que hemos desviado una bendición, porque muchas veces hay personas que prefieren ir hacia un lado y dejar a un lado la bendición y yo creo que va dirigido más como a las personas, ¿no? Más como a la gente que nos está escuchando. Yo creo que hay que tomar las cosas malas en buen modo y hay que pues siempre buscar la dirección de Dios, ¿no? Yo creo que es lo que más es importante, no dejarnos guiar por lo que tus sentimientos te dicen. Y pues sí, desgraciadamente tiene uno que aprender a ser fuerte para poder aceptar ese tipo de situaciones, ¿no? Así es, pues Dios haciéndonos fuertes, esa es nuestra oración. Qué buena onda la gente que se conectó, gente que estuvo participando ahí en la conversación con sus mensajes o con sus comentarios en el video. Quiero mandar un fuerte abrazo a todos y quiero invitarles a que sigan los próximos episodios. Yo creo que se va a poner bueno, va a ir creciendo la conversación en torno a esto y yo creo que vamos a ir aprendiendo un poquito más sobre el asunto y yo espero también que resulte de bendición para cada uno de ellos. Así que ahí está. También quiero terminar haciendo la invitación para los días miércoles. También tenemos otra serie a través de Zoom. Entonces si alguien más quiere agregarse, ahí está abierto el espacio. Y sin más, les mandamos un fuerte abrazo. De verdad, muchas gracias por tomarse este tiempo, por estar acá con nosotros este ratito. Y manden comentarios, escríbanos, queremos que la conversación vaya todavía más adelante. Entonces tal vez algo que dijimos chueco, torcido, pueden enderezarlo un poquito o podríamos como nutrir más la charla, ¿no? Pues más que nada esperar a que hayan recibido bien, como dicen por ahí, ¿no? Machín, preciso y conciso.
Y pues bueno, igual les mando un abrazo, bendiciones a todos los que nos estén escuchando, sigan conectándose, sigan comentando, todo esto va a ser interesante. Hay temas que nos van a complicar un poquito, a lo mejor el comprender, pero yo creo que mientras más te incomoda un tema, es cuando más vas a recibir, ¿no? Más vas a tener esa idea de lo que más o menos queremos plasmarle a la gente. Muy bien, pues muchas gracias a todos, un fuerte abrazo, bendiciones. Hasta luego.